disociación de la hemoglobina se hablaré primero de la estructura. Está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. La unión de estas cuatro globinas con un grupo hémico cada uno forma una sola molécula de hemoglobina. Poseen cuatro estructuras. La primaria es lineal, conformada por aminoácidos, siendo la expresión de los genes. La secundaria se basa en secuencias de aminoácidos que forman bucles o cintas. La terciaria está conformada por la primera y la segunda estructura que se pliegan sobre sí mismas. Por último, se tiene que varias moléculas con estructura terciaria se unen formando la estructura cuaternaria. Cuando la hemoglobina está en estado tenso, desoxigenada, se resiste a que ingresen moléculas de oxígeno y se unan a los grupos hémicos. Entonces, a medida que sube la presión parcial del oxígeno, la saturación del oxígeno es menor, es decir, no ocurren muchos cambios en la curva. Al asociarse el oxígeno con las cadenas de hemoglobina, la hemoglobina se relaja, empieza a saturarse a medida que aumenta la presión parcial, produciendo un ascenso en la curvatura. Llega un punto donde es difícil saturar más a la molécula de hemoglobina y ocurre como una fase de meseta. Entonces aquí no hay grandes cambios en la saturación, pero la presión tiene cambios importantes, es decir, sigue aumentando. El punto de interés P50 corresponde al punto de saturación de la hemoglobina en el 50%. Suele ser de 27 milímetros de mercurio. Al encontrarse en la parte más vertical de la curva, determina si existe un desplazamiento de la curva. Esta puede ser desviada a la izquierda o puede ser desviada a la derecha. Ahora, si tomamos un ejemplo de una curva desviada hacia la derecha, eso significa que es más difícil saturar la hemoglobina con el oxígeno y es más fácil que la hemoglobina libere oxígeno a los tejidos. Aquí si observamos el punto 50, tenemos que se necesitan más milímetros de mercurio para mantener la saturación del 50%. Si tomamos como ejemplo una curvatura hacia la izquierda, esto implica que la hemoglobina es más fácil de saturar, pero es más difícil que libere oxígeno hacia los tejidos. Si observamos su punto 50, tenemos que la presión parcial de oxígeno a milímetros de mercurio no se necesita tanto para mantener su 50%. Las principales causas para que se desvíe la curva a la derecha es el efecto Bohr. Cuando el dióxido de carbono en la sangre aumenta, el pH de la misma se vuelve más ácido al aumentar el número de hidrogeniones, haciendo que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Cuando esto pasa, la hemoglobina libera oxígeno en nuestras zonas del cuerpo donde hay más actividad metabólica, es decir, cuando una persona hace ejercicio. Es decir, que este efecto facilita el transporte de oxígeno con más eficiencia en nuevas condiciones de hipoxia. Una comparación de si no existiera el efecto Bohr y gracias al efecto Bohr, se puede ver que aquí existe una mínima cantidad de oxígeno transferida a los tejidos, mientras que aquí existe una gran cantidad de oxígeno transferida a los tejidos. Por otro lado, está el aumento del 2,3 difosfoglicerato, producto del ciclo de Krebs, presente más en los eritrocitos más proclives a liberar el oxígeno. Y el aumento de temperatura que hace que la hemoglobina libere oxígeno y se vuelva una hemoglobina reducida. Y para que se desvíe hacia la izquierda es toda la disminución de los factores ya mencionados.